Familiar, you're familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Hola, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a tu canal Integral RT, donde lo que tú antes veías difícil, hoy acá lo verás muy fácil. Vamos a explicar en este video lo que son las razones trigonométricas. En primera instancia tenemos que decir de que las razones trigonométricas solo se aplican a triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo de 90 en su interior. Estos triángulos tienen 3 lados y 3 ángulos. Los lados toman nombre de acuerdo a un ángulo de referencia. Por ejemplo, en este triángulo, esta es la hipotenusa, es decir, el lado más largo. El cateto opuesto es el lado que se encuentra enfrente del ángulo. Y el cateto adyacente es el que se encuentra más cerca del ángulo de referencia. Teniendo esto como base, podemos ya empezar a analizar cada una de las razones trigonométricas. Aquí tenemos 3, son 6, pero en este video solamente vamos a explicar 3 porque son las necesarias para poder resolver los ejemplos que tenemos. Aquí tenemos la primera razón trigonométrica, se llama seno, seno del ángulo alfa. Recuerden que alfa es una letra griega que representa ángulo, es igual a esta razón. Cateto opuesto sobre, esta línea significa entre, división, hipotenusa. Y ojo, tenemos que recordar algo. En matemáticas, la razón se define como la división o el cociente entre dos cantidades. Por ejemplo, si tenemos la cantidad 7, la dividimos entre la cantidad 3, eso es una razón. Por eso es que aquí, miren, tenemos esta razón, que es la división entre el cateto opuesto, bueno, o más bien la medida del cateto opuesto, entre la medida de la hipotenusa. Y las 3 serán así. Entonces, la primera es seno, la segunda es coseno del ángulo alfa, es igual a cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la última sería tangente de alfa, es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Para qué sirven las razones trigonométricas? Las razones trigonométricas sirven para encontrar elementos desconocidos de un triángulo rectángulo. Es decir, que a continuación veremos ejemplos en donde el desconocido será un cateto y debemos buscar el valor de ese cateto. O posiblemente el valor desconocido sea de un ángulo. Entonces debemos encontrar los procedimientos para hallarlo. ¿Cuáles son los procedimientos? Las 3 razones trigonométricas que tenemos en este momento. Entonces, teniendo esto de referencia, pasemos al primer ejemplo. En este ejemplo se nos pide hallar el valor del cateto desconocido, o sea que nos van a pedir un lado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es identificar los elementos que tenemos. Tenemos acá en primera instancia el ángulo. Vamos a llamarle alfa, que es la letra o el símbolo que estamos manejando que representa ángulo. De acuerdo a este ángulo, este sería la hipotenusa, es decir, el lado más largo. Y este cateto, que es B, sería el cateto opuesto, es decir, el cateto que se encuentra enfrente del ángulo. Entonces, escribamos. Ángulo es igual a 50 grados. Vamos a colocar acá la hipotenusa es igual a 6. 6, aquí puede haber centímetros, puede haber milímetros. Simplemente nosotros colocamos 6 unidades. Y tenemos aquí el cateto opuesto, que en nuestro ejemplo sería la letra B, o término desconocido. Aquí hay algo importante. Siempre en este tipo de ejercicios nos van a dar 2 elementos conocidos y nos van a pedir uno, que es el desconocido. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar en nuestro grupo de razones trigonométricas una que se adapte a estos 2 elementos, hipotenusa y cateto opuesto. Revisemos. La razón trigonométrica que se adapta sería seno. Entonces tendríamos seno, aquí sería seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Reemplazamos por sus valores. Seno de alfa, alfa sería
50 grados es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto sería, en este caso, la incógnita, que sería la letra B, sobre la hipotenusa, que sería 6. Nos estamos dando cuenta que aquí tenemos una ecuación. Es decir, tenemos que despejar esta incógnita. Voy a dar dos métodos. El primero, si la incógnita, si se encuentra arriba, el término desconocido, P, vamos a hacer una multiplicación. Vamos a colocarlo aquí, multiplicación. ¿Qué se va a multiplicar? Se va a multiplicar la razón trigonométrica con la hipotenusa que tenemos acá. Entonces sería, vamos a colocarlo negro, sería B es igual a 6 multiplicado con el seno de 50. Esto lo vamos a realizar en una calculadora. Aquí tenemos nuestra calculadora científica. Es una calculadora que pues es posible conseguir en el mercado. No es una calculadora común y corriente, es una calculadora que tiene estas razones trigonométricas. Si encontramos aquí, encontramos seno, coseno y tangente. En este caso vamos a realizar esta operación. Entonces vamos a teclear 6, mírenlo acá, lo vamos a multiplicar, hundimos sin, que significa en la calculadora seno, sin de 50 grados. No se nos olvide cerrar el paréntesis, porque si no cerramos el paréntesis la calculadora nos arroja error y está mal, teníamos que volver a comenzar. Tecleamos igual y nos da 4,58 sería este de acá. Primer ejercicio. En este segundo ejemplo tenemos los siguientes datos. Aquí tenemos el ángulo. Vamos a colocar aquí alfa. Este que está acá, que se encuentra acá, sería cateto opuesto. Y este que está acá sería cateto adyacente. Recuerda que se encuentra más cerquita del ángulo. Entonces tenemos alfa es igual a 65 grados. Tenemos el conocido, que es cateto opuesto, es igual a 4 unidades. Y tenemos el desconocido, que es el cateto adyacente, que sería en este caso la letra C. Otra vez vuelvo a insistir, en los datos, o sea, en los elementos que nos dan para resolver, siempre tiene que haber dos elementos conocidos, en este caso el ángulo y un lado, para poder buscar el lado desconocido, que sería el cateto adyacente. Volvamos nuevamente a las razones trigonométricas. ¿Qué razón trigonométricas podríamos utilizar acá? Vamos a revisar cateto opuesto, aquí está con cateto adyacente, es decir, la razón trigonométrica que nos sirve es tangente. Entonces colocamos tangente y la escribimos para que no nos vayamos a perder. Tangente de alfa es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Reemplazamos los valores. Tangente de alfa, alfa tiene un valor de 65 grados, es igual a cateto opuesto, que sería 4, sobre cateto adyacente, que en este caso sería la incógnita. Miren, a diferencia del ejercicio anterior, aquí la incógnita está debajo. Entonces, cuando está debajo, la operación es división. Es decir, vamos a dividir el 4 entre la razón trigonométrica. Entonces, sería de la siguiente manera. C es igual a 4 entre tangente de 65 grados. Es decir, cuando la incógnita esté arriba, se multiplica. Y como en este caso está debajo, entonces vamos a dividir. Entonces sería C igual, vamos a nuestra calculadora. Entonces sería 4 entre tangente de 65, cerramos paréntesis, y eso nos da un valor de 1,86. 1,86. Ese es el valor del cateto. Son los dos ejemplos que tenía preparado para hallar catetos. En el próximo ejemplo vamos a aprender a hallar ángulos. Aquí tenemos este ejemplo. Halla el valor del ángulo desconocido. Aquí nos dan los elementos que tenemos. Vamos a identificarlo. Nos dan el ángulo, que en este caso ya no sería alfa, ¿sí? Sería teta.
Este es un símbolo que significa ángulo también, es una letra griega. Entonces, según este ángulo, esto sería el cateto opuesto. Y esto sería el cateto adyacente. Entonces, vamos a nuestros datos. Lo primero, tenemos el ángulo. No lo conocemos, es lo que nos pide. Tenemos también el cateto opuesto, que sería 8. Y el cateto adyacente, que sería 6. ¿Qué debemos hacer? Identificar en nuestras razones trigonométricas cuál nos serviría. En este caso sería tangente. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos la función tangente de teta, porque no conocemos ese ángulo, es lo que nos están pidiendo. Será igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a reemplazar los valores. Tangente de teta es igual a cateto opuesto, que sería ¿quién? 8 sobre 6. ¿Qué hacemos acá? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es despejar este ángulo. ¿Cómo se despeja? Bueno, esta tangente que se encuentra aquí va a pasar a acompañar a esta división, es decir, 8 entre 6, pero convertida en la inversa, es decir, tangente, y le colocamos aquí menos 1. Eso significa inversa. También podemos llamarla arco tangente. Es lo mismo, es la inversa de la tangente. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a una calculadora. Tenemos tangente a la menos 1. Entonces, para poder hacerlo en la calculadora, tenemos que hundir o teclear la tecla Shift. Y vamos a tangente. Y aparece inmediatamente tangente a la menos 1. Colocamos 8 entre 6. Y ahí sería igual a 53.3. Es el valor del ángulo desconocido. Hasta aquí hemos llegado en la solución de buscar elementos desconocidos en el triángulo rectángulo, utilizando las 3 razones trigonométricas. Espero que este video le haya servido de mucha ayuda y bueno, no se te olvide darle me gusta, suscríbete y comparte. Nos vemos. Familiar, you're familiar.